Cuando hablamos de medicamentos, con frecuencia escuchamos que hay originales, genéricos y copias, pero no tenemos claro cómo diferenciarlos y qué implicaciones puede tener esto para la salud al consumir uno u otro. Y para aclararnos este tema nos acompaña el doctor Elliot Garita. El doctor es cirujano de tórax, cardiovascular y también secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Me parece que este es un tema muy importante porque a veces por ahorrar un poquito puede que estemos comprando un medicamento que más bien tenga algunos efectos adversos que pueden complicarnos la salud y más bien no contribuir en el tratamiento. Así que todas las preguntas que usted pueda y quiera hacerle al doctor está a su disposición el Facebook de Buen Día y también puede enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777. Doctor, es un placer saludarlo. Gracias por ayudarnos con el tema. Muchas gracias y también a todos los televidentes. Es tan común, doctor, porque uno en la casa siempre tiene medicamentos, claro, pero pocas veces se detiene uno a pensar, bueno, este es una copia, es un original, es un genérico. Antes de entrar ya en ese detalle, a mí me encantaría comenzar por aprender cómo es que se crea un medicamento. Sí, realmente el tema de la fabricación de los medicamentos van desde la molécula principal, que es, digamos, la que va a generar el efecto en la persona para una enfermedad o para un síntoma específico. Hay grupos que son los que desarrollan un grupo científico que desarrolla esta molécula y lo lleva en diferentes fases. Eso nos hemos dado cuenta ahora, por ejemplo, nos hemos puesto más en contacto con las diferentes fases, con el tema de la vacuna, por ejemplo, de COVID, que estuvo en fase 3, en fase 2, hasta ahora que estamos en fase 4, que es el proceso de cómo va generándose desde una partícula hasta que se empieza a utilizar en seres humanos y después el tiempo que dura, unos 5 años o 4 años, donde se busca el tema de seguridad a lo largo del tiempo, que es lo que estamos, esa fase 4. Precisamente las moléculas se desarrollan y una vez que están listas, puede ser que sea un grupo independiente que se lo vende a una empresa para que ellos lo sigan fabricando, o puede ser un grupo específicamente de la empresa, qué sé yo, que la empresa determinada que fabrica tal medicamento, ellos mismos tengan un programa de producción, un programa de desarrollo científico donde empiezan ahí a generarlo, o le compran la patente a alguno de estos grupos. ¿Cuántas fases hay desde que se crea esta molécula, es decir, desde el laboratorio hasta que ya sale a la venta, por ejemplo? Normalmente son 4. 4 fases, ¿verdad? La primera, donde se empieza a desarrollar todo el tema químico y el funcional. La segunda y la tercera, donde ya empieza a buscarse cómo empieza a tener efectos y cuáles serían la presentación propiamente más adecuada en seres humanos. Y la cuarta es en el tiempo, ¿verdad? Pasa un tiempo determinado que tenga o no tenga efectos adversos para el ser humano. Sí, es muy interesante esto que usted dice, doctor, porque también usted plantea que debe pasar un tiempo prudente antes de que salga al mercado, por razones obvias para hacer todo más claro y más seguro a la gente que lo va a consumir. Pero se ha topado uno cuando llega a una farmacia, de repente dicen, esto está fuera del mercado ya hace mucho tiempo, este medicamento. ¿Qué es lo que ocurre si ya llevó un tiempo de prueba, 4 fases para ser exactos, que saquen un medicamento del mercado y estaba a la venta? Claro, bueno, ese es otro tema porque ya que está en el mercado, ya pasó todo el periodo de inscripción en el registro nacional y que pudo entrar a través del Ministerio de Salud, que le dio el visto bueno y el aval. Pero cada cierto tiempo algunos medicamentos requieren ingresar nuevos registros, como reinscribir la marca, como reinscribir el medicamento como tal. Y pues a veces esos registros se vencen y eso es lo que hace que no se pueda seguir vendiendo en el país. Entonces, cuando hablan de que un medicamento salió de venta, en la gran mayoría de las veces es porque su registro a nivel local venció y entonces ya no se puede seguir distribuyendo. Por eso hay algunos lugares, por ejemplo, fuera del país que sí puedan tenerlo y aquí no, o al revés, ¿verdad? Que en otro país esté vencido y aquí todavía se consiga. Aquí salen de una vez sobre la mesa estos conceptos, doctor, de un medicamento original, uno genérico y copia. Comencemos por la diferencia entre un original y un genérico. Bueno, una vez que la casa farmacéutica produce este medicamento como tal, tiene un derecho por 5 años aproximadamente, donde solo esta casa puede venderlo y producirlo. Eso es una patente que se genera y entonces hay un derecho internacional que lo produce. Durante esos 5 años ya se hicieron todos los estudios de investigación, durante esos 5 años que se está promocionando, es como para recuperar el costo de producción del medicamento. Y entonces ese sería un medicamento original, el que está vendiendo la casa por primera vez, el que lo expuso al mercado, y es una casa que sacó el medicamento que no existía antes y ahora lo está vendiendo.
Una vez que pasan esos 5 años, la molécula queda libre y se puede reproducir en diferentes lugares con los criterios internacionales básicos para poder generar la formulación, la pastilla como tal, o la inyección, o el gel, o la forma que sea. Y a partir de los 5 años, algunas otras empresas que no son innovadoras, sino que cogen esa molécula y la desarrollan también para su propia venta, a esas se le llaman genéricos, porque es la molécula que empieza a desarrollarla. Pero el genérico, estas otras casas farmacéuticas nuevas que están haciendo estas moléculas, están clonándolas, no copiándolas, sino clonándolas. Estas hacen pruebas a nivel internacional en laboratorios específicos, que son pruebas muy caras, para definir que mi producto, qué tan bueno es con respecto al original. Entonces, los hacemos comparados, ¿verdad? Un tú a tú, para poder definir qué porcentaje de efectividad o de igualdad tiene con respecto al producto original. Esos son los genéricos, que son los productos que tienen el mismo nombre del principio activo de una molécula que ya fue liberada. Cuando uno habla de genérico, piensa también en que el medicamento tiene la misma dosis, la misma vía de administración, ¿todo es exactamente igual? La gran mayoría de las veces sí, ¿verdad? Tiene el mismo principio activo y puede variar a veces en dosis o en vía de administración, pero la gran mayoría de las veces es muy similar en cuanto a dosis y a vía de administración. ¿Cuánto cuesta hacer un medicamento, doctor? Porque incluso leía que para los laboratorios hablamos de sumas de millones de dólares. Claro, son moléculas para los innovadores, los laboratorios innovadores que están generando originales, y depende de los proyectos de investigación que pueden durar muchos años. Son gente que tienen que invertir dinero con estudios científicos por mucho periodo de tiempo, por eso es que eso de alguna manera tiene un impacto directo sobre el costo final del producto una vez que ya es comercializado. ¿Cómo diferencia uno un medicamento de patente como el que usted estaba hablando de un medicamento genérico? Bueno, básicamente el genérico, como le digo, suele tener un emblema que dice que es biocompatible o bioequivalente. Esa bioequivalencia es lo que el estudio que se está pagando por aparte, esta otra farmacia o esta otra casa farmacéutica, para poder hacer este estudio que logre poner en la misma altura el producto. Casi siempre lo original es un producto que son casas que producen medicamentos innovadores constantemente. Y los genéricos son productos de algunas casas que suelen generar esta actividad de clonar este tipo de medicamentos. Con base en su experiencia, doctora, ¿acostumbra el paciente a preguntar en la farmacia si es original, si es genérico? Y también quisiera saber si esta es una práctica saludable de preguntarle al regente qué es qué. Claro, debería ser saludable, debería ser algo de que la gente no se atenga a que me están vendiendo y lo que estoy comprando a veces lo hacen a ojo cerrado. Pero sí vale la pena inclusive que lo pregunten, y no solo que lo pregunten, sino que le pregunten al regente de las farmacias, que todas las farmacias tienen un regente, un farmacéutico responsable, que le pregunten si tiene los estudios de bioequivalencia. Muchas veces nos dicen, sí, es lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Ahora, cuando veamos el otro grupo de medicamentos, vas a darte cuenta cuál es la diferencia tan importante y que puede hacer que marque, en un tema de salud, puede ser que marque mucho. Sí, eso ya lo vamos a ver. ¿Varias empresas pueden hacer un mismo medicamento genérico? Sí, varias empresas desarrollan un mismo producto genérico según sus estudios de mercadeo y que han definido. Hay moléculas que se han desarrollado montones en muchas empresas a lo largo del mundo, una misma molécula, por ejemplo. Sí, físicamente, no sé si el término sea físicamente, si yo lo que estoy viendo es una pastilla original y veo una genérica, ¿esta pastilla va a ser exactamente igual en cuanto a su textura, su tamaño, su color, entre el original y el genérico? No necesariamente, no. Realmente puede haber muchas variantes en cuanto a la forma, precisamente. Algunas mantienen queriendo, qué sé yo, en el caso del sildenafilo, que es una molécula muy conocida en el mundo por el tema de quien lo produjo, Viagra, es el nombre con que se vende, pero es una de las moléculas que quizás tiene mayor cantidad de reproducciones de diferentes genéricos y mucha gente decidió hacerla del mismo color, me explico, pero no necesariamente la misma forma ni tiene los mismos
emblema ni texturas. Quizás porque se estandarizó que el color Claro. que había colocado esta marca, ya la gente le llamaba incluso la pastillita azul, por Claro, ejemplo. claro. Sí. Ahora, doctor, estamos hablando, cuando se consumen genéricos, de beneficios o ventajas. Bueno, O desventajas, perdón. pueden existir desventajas o pueden existir ventajas, o sea, eso es muy variable. La ventaja casi siempre más importante es el tema de costo. Sin duda es un producto que suele tener un menor costo, claro. No tuvo que invertir en la producción de la molécula los millones de dólares que tuvo que invertir la empresa inicialmente. Entonces, desde ese punto de vista, eso impacta positivamente a la venta porque el costo suele ser un poco más bajo. Sin embargo, el tema también puede ser que el con qué se genera todas las partículas para que esa pastilla tenga forma de pastilla, o sea, todos los ingredientes, podría ser que no se absorba igual que el original. Por eso es que tienen que hacerse pruebas para poder definir cuál es, qué tan cercano al original es. Le hace una pregunta Mara Kremenik. Dice, yo vivo en Estados Unidos, doctor. Normalmente las compañías de seguro cubren los medicamentos genéricos, pero no los originales. ¿Qué diferencia o riesgo hay entre tomar un genérico en lugar de un original? Parte de lo que usted ha estado exponiendo. Bueno, realmente, como le decía, por un tema de costo, las empresas suelen cubrir algunos medicamentos más que otros de aquellos que tienen el derecho ya después de 5 años de poderlos reproducir. Sin embargo, algunos genéricos tenemos que estar bien claro que para que tenga el nombre genérico tiene que haber hecho las pruebas de bioequivalencia y no engañarnos porque a veces nos pasa que el nombre de la gente pone que es equivalente, pero no es bioequivalente, son dos cosas muy diferentes. ¿Verdad? Algunas veces lo suelen decir, es que esto es equivalente a, pero realmente no tiene el estudio, entonces no es bioequivalente. ¿Y la cajita? La cajita debe puede traer un decir, certificado? normalmente traen algún certificado que lo define como un medicamento que ya llevó el estudio. Muy bien. Quería llegar a esta parte, doctor, de entrar en el concepto de copias. Ya nos explicaste los originales con respecto a los genéricos. Ahora, la diferencia entre un genérico y un medicamento que es copia. Sí, realmente solo hay una diferencia importante y con solo esa basta para hacer de mayor impacto y es que no tienen estudios que los equiparen. Las copias no hacen ningún estudio, ningún productor de copias. Puede ser que sea muy bueno, que sea de muy alta calidad, pero no hay con qué estudiarlo, con qué equipararlo para poder definir eventualmente qué tan buena calidad es el medicamento o no. Ahora, ¿estos medicamentos copias se conocen por su principio activo o por su marca? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Que creo que es la tarea que queremos aprender todos hoy. Mire, realmente es un tema de estudios científicos, al fin y al cabo. Entonces, sí, definitivamente hay que solicitar si tiene los estudios que lo hacen bioequivalente. De lo contrario, es una copia y simplemente hay que confiar en que el producto tenga funcionalidad, pero no necesariamente lo va a lograr. Hace Anabel Méndez una pregunta que me parece muy interesante. Recuerden que ustedes pueden consultarle al doctor Elliot Garita a partir de este momento. El Facebook está a su disposición y la línea de WhatsApp para un vídeo 6087-7777. Si acaba de sintonizarnos, estamos hablando de medicamentos originales, genéricos y copias. Y ya comenzamos a aprender todos que hay grandes diferencias en ellos y que de allí también puede depender la efectividad del tratamiento. Pero Anabel Méndez, doctor, le hace una pregunta interesante. Se dice que en productos como antidepresivos no se debe utilizar genéricos. Ella quiere saber cuál es su opinión y si esto que se dice es realmente cierto. Bueno, realmente no debería utilizarse copias, ¿verdad? Estudios sin investigación o sin estudios que los hagan equivalente en casi que ninguna enfermedad, porque está de por medio la vida de la persona. En el tema de los antidepresivos, si se llaman genéricos, como le decía, se supone que tienen estudios que lo equiparan con el original. Así que debería de ser tan parecido o tan igual que el original y no debería tener mayor impacto. En este caso, impacto negativo, ¿verdad? Sí. Si queremos diferenciar una copia, ¿qué hacemos cuando llegamos a comprar el medicamento de la farmacia? Bueno, yo creo que hay que preguntar. Primero, decirle específicamente al dependiente si lo que me está ofreciendo es un genérico o es una copia. A veces se juega con las palabras. Sí, y perdón que lo interrumpa, doctor, pero la pregunta también es, ¿las farmacias venden copias de medicamentos? ¿Esto es usual? Es común, o sea, es normal y es permitido.
¿verdad? Lo que pasa es que sí tenemos que ser claros y preguntarle al dependiente, bueno, ¿esto es una copia o es un genérico? Y no que me digan, no, es lo mismo, no. No, dígame si es una copia o es un genérico. Si es un genérico, ¿tiene usted de casualidad el estudio de investigación, un reporte? Casi siempre traen un documento donde la empresa hace constar que ese medicamento fue llevado a investigación y por eso hicieron el estudio de equiparación. Sí, ahora la copia, que dicho sea de paso, no tiene estudio, va a ser mucho más cómoda en cuanto a precio. Podría hacerlo, realmente, como le digo, tenemos el tema de que sin duda el hecho de que no haya que llevarlo a ningún estudio de investigación fuera del país, pues lo hace mucho más cómodo, claro. En cuanto a eso, el impacto económico es mucho más bajo, al final el costo es mejor. Ahora, si estamos hablando copia, ya uno piensa que es como a nivel visual igual, por eso es copia. ¿Son iguales en cuanto a medicamento, en cuanto a presentación, en cuanto a cajita, en cuanto a forma? ¿Aquí qué ocurre en este caso, doctor? Bueno, podría serlo. Realmente, al final es un tema marketing, ¿verdad? Es un tema que genera el cómo lo vendemos. Hay productos que se ven muy bonitos y no necesariamente el impacto es el mismo, ¿verdad? Hay productos que son mucho menos presentados, pero tienen muy buena calidad. O sea, aquí es un tema de mercadeo y las empresas en eso, pues, utilizan sus herramientas de mercadeo también, ¿verdad? Así que no solo dejarnos llevar por la presentación. Le decía, doctor, que Bernardita Vargas dice, bueno, doctor, a veces los precios son más accesibles y los pocos recursos económicos hacen que uno los compre. Y claro que sin duda, esta televidente tiene razón, ¿verdad? Uno piensa también en la comodidad porque un medicamento original puede tener una diferencia bastante amplia en cuanto a precio del que es genérico. Sí, sin duda los costos hoy en día impactan en forma importante, y es que si solo fuera que muy pocas personas van solo por un medicamento, muchas personas van por varios medicamentos, y eso en la carga presupuestaria de la familia se puede incrementar en forma significativa. Y entonces ahí es donde tenemos problemas serios en que los pacientes puedan apegarse a un tratamiento específico, ¿verdad? Porque si existen estas otras opciones, algunas, insisto, que son muy buenas, no todos los genéricos son malos para nada. O sea, en teoría, si son en nombre, insisto, genérico, es porque tiene estudios de equivalencia, de bioequivalencia, entonces deberían ser bastante buenos. Y aquí más bien lo que uno debería preguntarse es cómo podríamos lograr que los originales bajen el costo. Claro. Ahora, los efectos secundarios de un medicamento que es copia, ¿qué tan sensibles son? ¿Qué puede experimentar el paciente? Bueno, en general, como no tienen estudios, ¿verdad?, científicos que lo avalen, como que lo equiparen, podría ser que tengamos alternativas más limitadas, ¿verdad?, en cuanto al efecto final. Una podría ser que no le haga nada, ¿verdad? Eso podría ser que el efecto del medicamento sea absolutamente nulo y por eso siga sin dar ningún efecto final. El otro podría ser que algunos de los medicamentos que le hacen este tema de la cantidad de producto no tenga los efectos deseados finales y por ende ya al final el paciente va a tener que recurrir nuevamente a la compra de medicamento o de otra cosa porque no le generó al final el efecto que andábamos buscando. Sí, ¿verdad? yo creo que acá, don Elliot, deberíamos también hacer hincapié en cuanto a el abordaje o el tratamiento que se esté atendiendo el paciente, porque no es lo mismo comprarse un medicamento genérico o copia para tratarse un resfrío que un medicamento genérico o copia para un paciente diabético, para un paciente hipertenso, y quisiera como que usted también ahondara en esta importancia del cuidado que hay que tener en el consumo de medicamentos copia de una enfermedad crónica, por ejemplo. Claro. El problema de las enfermedades crónicas precisamente es que requieren una constancia en el tiempo con un tratamiento para mantenerlo controlado adecuadamente, ¿verdad? Que los síntomas no progresen, no proliferen, y eso pues es parte de la calidad de vida que está buscándole uno dar al paciente. Cuando ingiere medicamentos que de alguna manera no están logrando su efecto, vamos a tener lamentablemente cambios significativos en el paciente, variables. Por ejemplo, por poner un tema, el azúcar.
Y entonces estos medicamentos que buscamos darle al paciente le ayudan a mantener un nivel de azúcar constante, adecuado en el tiempo, controlado. Pero cuando empiezan a variar el tipo de medicamento que se le da, tal vez la calidad no es la más adecuada, no es la misma, aunque tenga el mismo nombre del principio activo, sino que va variando la casa que lo produce, nos puede pasar que empezamos a ver fluctuaciones del azúcar en el paciente. Y entonces vemos que un día está con el azúcar muy alto y otro día bajo. Y entonces ese tipo de cosas es lo que lamentablemente generan problemas en el control y por ende también nos va a dar problemas a largo plazo. Porque lo que queríamos prevenir, que era que no tuviera problemas de ceguera o no tuviera problemas con el riñón como efectos secundarios de la enfermedad como tal, ¿verdad? No lo estamos logrando evitar porque no logramos mantener el azúcar a lo largo del tiempo. Esto es por dar un ejemplo solo en medicamentos como para el manejo de la diabetes, que es una enfermedad crónica y muy común en nuestro país. De allí la importancia de esta entrevista, doctor, porque es probable que tal vez muchas personas estén pensando que ese medicamento no está funcionando, pero hoy estamos aprendiendo que los medicamentos pueden cambiar su efectividad dependiendo no solo del medicamento, que esta es otra pregunta que quería hacerle, también depende del paciente. Sí. Porque todos son distintos. Cada paciente, por eso es que es tan difícil producir un medicamento y a lo largo del tiempo mantenerlo, ¿verdad? Porque no somos iguales todos, tenemos variantes, por eso es que requiere 5 años de pruebas en seres humanos para poder decir que un medicamento es seguro, porque puede haber modificaciones por raza, por sexo, por contexto, o sea, realmente puede ser bastante variable en muchos casos el resultado final de un medicamento. Por acá tengo más consultas, doctor, de parte de Paula Cristina. Dice, doctor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo debe estar un medicamento en fase 4 antes que sea comercializado al público? Bueno, es variable en algunos campos, sin embargo, en la gran mayoría de las veces, en un tiempo promedio de 5 años, casi siempre, es el tiempo que se logra evidenciar suficiente para poder definir que un medicamento es seguro. María Herra dice, la caja, doctor, da medicamentos genéricos. Creo que lo hace no como afirmación, sino como pregunta. Por ejemplo, clonazepam y no ribotril, que es el original y por ende de mayor efectividad. Sí, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social tiene ambas opciones, ¿verdad? Tiene algunas líneas donde dan medicamentos originales y hay, quizá porque todavía no hay capacidad para producir genéricos, ¿verdad? De ciertos medicamentos. Y también da algunos medicamentos que no son originales. Obviamente esto responde a un tema de mercadeo y a un tema local de la institución que define, de acuerdo a una comisión, cuáles medicamentos deben mantenerse y cuáles se pueden modificar a buscar al original. ¿Es posible establecer alguna especie de lista de síntomas, doctor, que el paciente pueda experimentar como efectos secundarios que le den aviso de que ese medicamento genérico o copia no le está siendo efectivo? Bueno, si la causa por la cual está tomando el medicamento no se corrige en las siguientes 24, 48 horas, uno podría pensar que el medicamento no está teniendo el efecto que uno anda buscando, ¿verdad? Entonces podría pensar que no se está liberando. Algunas copias son pastillas que la forma de la pastilla es igual, el número de miligramos es igual, pero a la hora de tomarlo no se liberan, no se deshacen. Y entonces, así como se la toman, muchas veces salen casi enteras del cuerpo. Entonces eso significa que el nivel en sangre de esos productos fue casi ninguno. Y de ahí que entonces el problema sería que no tenga la efectividad que andamos buscando. Imagínense una infección, andamos buscando cómo cortar la infección lo más pronto posible, cómo disminuir la carga de bacterias o de virus o de lo que tengamos en ese momento. Y entonces precisamente si no lo estamos logrando, estamos ante un fenómeno más complicado porque el tiempo va pasando y la infección sigue progresando en el cuerpo. Con base en eso que usted está diciendo, Madeline Méndez plantea lo siguiente. Doctor, yo soy hipertensa. Tomo tratamiento 2 de atenolol y 1 de enalapril. Hace aproximadamente un mes estoy presentando picos en la presión. ¿Es posible que el tratamiento ya no me esté funcionando y por qué? Podría ser precisamente lo que estamos hablando, que quizás a veces las casas que proveen el mismo enalapril es el nombre con que se encuentra en el mercado, enalapril, pero puede tener diferentes nombres que lo vendan las empresas.
pero aquí sería el principio activo, es el enalapril o el atenolol, esos dos serían los principios activos. Pero como hay diferentes proveedores que generan esas moléculas, podría ser que una de esos no está logrando liberarse adecuadamente, lo que estábamos conversando, y es como que esté tomando una dosis más baja de la que ella requiere. Entonces sí sería bueno que buscara al médico para que le hagan la corrección del... Y detallemos acá, doctor, porque me parece a mí importante, la población costarricense, hay una gran cifra de hipertensos, usted Sí. lo sabe perfectamente. Y enalapril es uno de los medicamentos también que más se utiliza junto con irbesartán, por ejemplo. Entiendo por lo que usted me está enseñando hoy que enalapril e irbesartán son los principios activos. Sí. Pero yo puedo encontrar esto con otro nombre o con otra presentación, Claro. y allí es donde entran en juego los genéricos. ¿Cómo me informo yo? No necesariamente con el farmacéutico. ¿Cómo me informo yo que el medicamento que yo estoy consumiendo, entonces, no solo es el principio activo, sino que es el original? Bueno, hoy en día el acceso a las redes y a internet y todo esto, pues nos facilita como pacientes el poder buscar este tipo de información. Si yo lo que estoy tomando es colocar el nombre específicamente, ¿esto es un genérico o es el original? O Ok. cómo se llama el original de esta molécula. Entonces son cosas que es más fácil de encontrar y nos ayudan a tomar decisiones. A veces, y también puede pasar, la gente considera que las copias son más baratas. En teoría debería ser así, puesto que no hizo estudios, no pagó estudios de bioequivalencia, no desarrolló la molécula como tal, pero a veces la diferencia es muy poca, ¿verdad? A veces la diferencia es mínima con respecto a un genérico de muy buena calidad. Entonces uno se expone su salud por un tema que podría ser, uno lo dice, que por un tema de costo Claro. del momento, pero le salió más caro a largo plazo, ¿verdad? Sí. Sí, sale más, hay una frase que dice, ¿verdad? Ajá. Más cara la cura que la enfermedad, Claro. incluso, Y doctor. entonces ahí habría que tener mucho más cuidado de hasta dónde podríamos generar problemas por la toma equivocada de una decisión basada en costo, nada más. Claro, y yo creo que si hubiese que resaltar algo de la entrevista, esto sería, doctor, porque aplica también para pacientes diabéticos, que en el país tenemos miles de personas que son diabéticas, otras prediabéticas, y tal vez el medicamento que están consumiendo hoy nos estamos dando cuenta que no está siendo tan efectivo porque quizás sea una copia o un genérico. Yo diría que un elemento que hay que dejar muy en claro es que el hecho que estemos tomando tratamientos no nos tiene que dejar tranquilos pensando es que ya estoy medicado. Es ir y corroborar que el medicamento me esté haciendo efectivo. Si yo soy hipertenso y tomo tratamiento, debería por lo menos un par de veces a la semana chequearme que esa presión está controlada en forma adecuada por el medicamento que estoy tomando. Si yo soy diabético, que son, digamos, de las dos enfermedades que hemos conversado Claro. ahorita y que definitivamente tienen un impacto social en nuestro país, pues estar seguros que los niveles de azúcar son los que necesito mantenerme para poder decir estoy dentro del récord de paciente controlado, ¿verdad? Porque sí, definitivamente, lamentablemente, el tema de la pandemia nos ha robado la atención de muchas otras enfermedades y esto es algo que nos puede pasar una factura muy cara a largo plazo, que es el haber abandonado tantas las enfermedades crónicas. Y entonces hay que retomar, cuidarnos, ir a buscar. Y si tenemos un familiar que tiene alguna enfermedad, que lo sabemos que crónicamente está enfermo, es ir y ayudarle, apoyarlo, a decirle, bueno, sería conveniente que estemos seguros que usted con la medicación está controlado apropiadamente. Sí. También quisiera preguntar, doctor, con respecto al original y al genérico y la copia, ¿la fecha de vencimiento podría cambiar? Es decir, que la copia se venza más rápido No. que el original. No. Allí no habría un mayor No cambio. habría mayor inconveniente. Pero esas son cosas que a veces no nos fijamos. A la hora que compramos los medicamentos, en teoría, en la sana teoría, pues los medicamentos no se pueden vender si están vencidos, ¿verdad? Entonces, en la sana teoría puede pasar. Pero errores humanos pueden existir, ¿verdad? Obviamente no es que estoy hablando aquí que alguien malintencionado va a querer venderlos. Probablemente eso no suceda. Pero sí hay que empezar a buscar los medicamentos que no estén vencidos, especialmente cuando tenemos medicamentos en la casa guardados, Claro. que se nos olvida chequear eso. Desde el punto de vista médico, doctor, cuando ustedes dan una receta, normalmente recetan lo original o lo genérico. ¿Qué sucede acá?
Hasta el día de hoy uno lo que valora es el contexto del paciente, de qué padece, si además tiene otras enfermedades. Por ejemplo, que usted venga por un tema de un dolor y resulta ser que además yo, que lo conozco a usted, lo he visto en otros momentos, usted tenía una gastritis, por decir algo. Entonces uno tiene que pensar que el medicamento que yo le vaya a brindar a usted además tenga la peculiaridad de que no me empeore el tema gástrico. Entonces, si yo suelo enviar entonces un medicamento ya específico que me reúna esos dos criterios, que me proteja el estómago y que a la vez me ayude a quitar el dolor. No necesariamente el genérico o la copia va a ser eso, solo va a ser una de las dos eventualmente. Entonces, procuramos buscar el medicamento que más se adapta al paciente y por eso, por dicha, también hay muchas posibilidades y el hecho de que podamos recetarlo con el nombre que consideramos que sea más apropiado para usted, eso hace que tenga un efecto más adecuado y más rápido también. Claro. Doctor, cerremos la entrevista con un consejo de su parte a la hora de ir a comprar los medicamentos. Si es genérico, que ya lo aprendimos hoy, ¿qué debemos tomar en cuenta como mínimo? Bueno, definitivamente empezar a cuestionarnos no es malo, ¿verdad? Si usted va con la receta y le ofrecen, mire, tenemos esto que es más barato, o sea, está bien, vale la pena. En estos momentos hay que cuidar el dinero y no hay duda que hay que sopesar eso como una alternativa. Pero lo que sí es importante es definir, ok, no me diga que es igual, dígame que si tiene un estudio que me va a tener el mismo efecto que el original o que el que me están recetando, porque también se pueden recetar el genérico, no hay ningún inconveniente en esto. En el tema de las copias, no engañarse, porque a veces facilitan las ventas diciendo que son equivalentes, pero no bioequivalentes, que son esa palabra bio al inicio, ese prefijo hace mucho la diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es muy importante. Claro. Para que empecemos a cuidarnos, es importante que también nosotros empecemos a exigir desde el punto de vista del paciente que me expliquen lo que me voy a tomar. Muy bien, doctor, le agradezco mucho el tiempo. No, a ustedes, muchas gracias. Que tenga una bonita semana. Igualmente. El doctor Elliot Garita, cirujano de tórax y también cardiovascular, y lo puede localizar en este número que ya le está apareciendo en pantalla, 8824-4545, 8824-4545. Gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.